Seguimos en el poder de la tarde, los martes de salud. Miren, antes de dar paso a presentar a nuestro distinguido invitado, tenemos una noticia no muy buena, y es que acabamos de leer el fallecimiento del salsero Lalo Rodríguez. Aunque hoy estamos en salud, este es un tema más de Eugenio Pérez, pero anunciamos el fallecimiento del salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez, de 65 años, fue encontrado muerto en Puerto Rico. Y cabe destacar que una de las interpretaciones más famosas de este salsero es Devórame otra vez, que es de autoría de un dominicano, del dominicano Palmer Hernández, quien reside en Nueva York. Bueno, ahí tratamos de comunicar a la comunidad de salseros y soneros. Yo no soy muy salsero ni muy sonero, pero ahí tienen la información. Doctor, presente a este distinguido invitado, que yo sé que eso es suyo. No, antes de pasar y presentar a Juan Carlos, creo que es propicio felicitar a toda la comunidad argentina radicada en República Dominicana por ese triunfo 3-0 ante Croacia en las semifinales del Mundial de Fútbol. Sin dudas, una victoria muy grande y muy especial, sobre todo porque un país latinoamericano avanza hacia la final del Mundial de Fútbol. O sea que muchísimas felicidades a todos los amigos y familiares. Toda la familia de parte de mi madre son argentinos. Yo voy a Marruecos, doctor. Bueno, felicidades. Yo voy a Marruecos. Siempre es una alternativa darle la espalda a Latinoamérica. Y tú has tomado de forma decidida la opción de darle la espalda a tu pueblo. Eso también es lo No, yo le doy mi espalda a mis ancestros, porque nosotros los mexicanos, déjenme decirles, nosotros somos árabes, porque apliquemos la lógica. 800 años los árabes ocupan la península ibérica, España, y con esa que quedaba ahí recién reconquistada España, viene Colón y se da el encuentro de dos culturas. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos árabes, por eso este pelo, por eso esta nariz, por eso este color, por eso comemos berenjena, por eso comemos, sazonamos con azafrán y decimos azafrán. Es una palabra árabe, usted lo sabía, pero esto no es cultura, eso es de Gamal Michelin, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a presentar. Lo que sí somos es latinoamericanos. Ahora, vámonos con la parte que nos toca, que es con la medicina. Queremos darle la bienvenida a Juan Carlos Simó. Mucha gente lo conoce, o lo tipifica, o lo encasilla como un entrenador personal. Y la verdad que Juan Carlos tiene formación en psicología clínica. En adición a eso ha tenido estudios por mucho tiempo vinculados a lo que es la génesis de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y también ha sido un abanderado del trabajo colaborativo entre la clase médica, sobre todo endocrinólogos, internistas, ortopedas, rehabilitadores, psicólogos, entre otros. Hoy día la medicina es súper importante que sea colaborativa y que nos auxiliemos también para poder lograr nuestras metas. Los médicos estudiamos mucha fisiología y mucha farmacología, pero muchas veces no podemos incidir en que nuestros pacientes hagan cambios en su estilo de vida, incorporen el ejercicio a su vida o se determinen algunos factores de riesgo y en equipo poderlos mejorar. Entonces, definitivamente la mejor medicina es la integrativa y la que permite también el trabajo en equipo y, al fin de cuentas, buenos resultados para los pacientes. Juan Carlos, muchísimas gracias por venir con nosotros a los martes de salud del Poder de la Tarde. Es un placer poder compartir contigo. Hemos compartido en diferentes escenarios, desde el punto de vista de discusión de casos, etcétera, pero sobre todo con ese fin, con el fin de cómo podemos en equipo contribuir a que nuestros pacientes tengan mejor salud. De una forma colaborativa, no de una forma competitiva. He visto en algunas entrevistas, en algunos momentos, que hay gente que te tipifica de manera particular, como que o pisas el terreno de alguien, o pisas el terreno, y en mi experiencia profesional contigo ha sido todo lo contrario. Ha sido siempre de un trabajo colaborativo, partiendo en ese sentido y en ese espíritu. Entonces, es extraño, ¿verdad?, comenzar una entrevista con una observación de este tipo, pero creo que la gente merece saber la verdad. Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad. Me honra muchísimo la invitación a tu espacio, el espacio de ustedes. Pero todo comenzó hace muchos años, hace ya unos cerca de 14 años atrás. Tuve la oportunidad de tocarme con el concepto de medicina funcional.
a través de uno de los cursos que yo hacía para tratar con atletas a nivel olímpico, donde uno de los coaches, que ya en paz descanse mi mentor, hablaba cómo los factores de estilo de vida incidían tanto en el desempeño deportivo como en la prevención de lesiones, de gasto articular, trastorno de sueño, y todo fue como una cadena que llevó a otra. Luego yo traía en aquel momento una doctora especialista en medicina funcional con práctica en Texas, en Dallas específicamente, la doctora Susan Mack, y conseguí con ella un permiso porque estaba motivado por aprender, solamente por mi intención de descubrir ese maravilloso mundo, entender la fisiología, los factores que inciden en los trastornos o las disfunciones para que detonen en condiciones crónicas. Y comencé estudiando en el Instituto de Medicina Funcional, hice prácticamente todas las certificaciones que ellos hacen para médicos, claro, pero con una licencia como, digamos, como oyente o medical assistance. Entonces, luego migré, después de unos años acá, haciendo todos estos cursos, migré a lo que es la American Academy of Anti-Aging Medicine, o el A4M, luego el Metabolic Medical Institute, ese que estoy estudiando. Incluso tengo varios cursos y certificaciones, tengo un fellowship en biología y metabolismo vascular, tengo unos cursos completos en endocrinología aplicada, pero siempre con la base, el primer curso que hice fue dietética y nutrición para prevención y tratar medicinas degenerativas. Entonces, en ese proceso de interacción he creado bastante sinergia con muchos médicos reputados dominicanos, incluso en mi práctica, que yo me limito a hacer de lo que yo sé, que es intervenir los factores de estilo de vida y cuáles factores de los hábitos nutricionales inciden en romper el centro hegemónico de la salud del ser humano, que es el intestino. Incluso cuando yo recibo personas ya con tratamientos médicos convencionales, cualquier desmonte de los tratamientos que están llevando van de la mano un grupo de médicos que mantenemos un acuerdo amistoso, sincero, de validar lo que yo hago y yo complementarme con lo que es la medicina convencional tradicional. Por ejemplo, trabajo con psiquiatras, como el doctor Naranjo, trabajo con el doctor Víctor Jordi Matos, intensivista, especialista ahora en medicina regenerativa, el doctor Víctor Atala en la parte de cardiología, etcétera. Una gama de médicos que lo que hacen es hacer referimientos para yo complementar aquella parte donde una persona, entendiendo, que es la parte más importante, como dice la doctora Caroline Myss, tu biografía se convierte en tu biología. Yo lo que hago es, en personas que están dispuestas a darse la oportunidad de remover aquellas cosas que nos hacen daño, darle la posibilidad al cuerpo que se cure. Entonces, en todo este proyecto, una de las cosas que yo he aprendido, claro, a través de la enseñanza de cursos que he participado en talleres, es cómo se toma en cuenta aquellos factores de estilo de vida que inciden en que el cuerpo comience a crear una manifestación de rechazo a su entorno. Porque el ser humano hoy en día vive en realidad en un cautiverio autoimpuesto, lo cual es espectacular. Pero cualquier especie que se aleja de su entorno, mientras más nos alejamos de él, vamos a reaccionar con enfermedades crónicas como rechazo, que tienen incidencia en lo que son la categorización como algunos cánceres, trastornos cardiovasculares y todo sobre la base de trastornos metabólicos que bien tú reconoces como médico y tienen mucho que ver con reajustes desfavorables a factores ambientales. Y ahí viene la famosa epigenética. Juan Carlos, para que nuestros oyentes, en sentido general, entiendan de una manera práctica de lo que estamos conversando, ¿qué es la medicina funcional? ¿En qué consiste la evaluación de un paciente en medicina funcional? Y cómo la medicina funcional tiene la óptica de ver no solamente las consecuencias, ¿verdad?, de los problemas de salud, sino enfocarse también en cuáles son sus causas. Mira, la medicina funcional es una medicina practicada por médicos convencionales que han comenzado a despertar el interés más o menos de entender aquellos factores o disfuncionalidades sistémicas de nuestro cuerpo que inciden en la aparición de enfermedades. Entonces, lo que te enseñan cuando uno hace ese primer curso, pues si depende de la academia que vayas a ir, en el caso mío fui al The Institute of Functional Medicine, el primer curso se basa en lo que se llama cómo aplicar la práctica funcional a la práctica clínica tradicional. ¿Qué es lo que hace de cada paciente? Se hace una entrevista para saber todos los factores de estilo de vida que podrían incidir en esa condición. Ambiente, alimentación, emociones, calidad de sueño, etc. Luego con esto se corrobora con una analítica para determinar, por ejemplo, si tiene ya comprometido a través de lo que tienen los factores que te comenté anteriormente, por ejemplo, trastorno de la insulina, el metabolismo de la glucosa, que conlleva prácticamente casi siempre disfunción hepática. Luego eso lleva a incremento de la glucosa y como factor que incide casi siempre en todas las enfermedades degenerativas es perfiles de hiperinsulinemia o incremento de la producción de insulina por encima de lo que tiene que ver la respuesta postpandrial.
Muchas personas piensan, por ejemplo, que los trastornos metabólicos, Papu, son solamente un asunto de comida o ejercicio, cuando en realidad tan solo factores como no dormir bien crean trastornos porque rompemos lo que se llama el reloj circadiano. Y el ser humano responde en función a esta fluctuación de la luz y la noche, casi siempre los perfiles hormonales, y nosotros hemos cambiado esos patrones. Entonces la medicina funcional lo que busca, reiterando que son todos, y aquí hay muy buenos médicos funcionales, inclusive médicos tradicionales han comenzado a incursionar en la medicina funcional, es simplemente el paciente que llega, el que llegó, lo aborda como cualquier médico tradicional, pero va a buscar cuáles factores concomitantes con la clínica tradicional, los tratamientos convencionales con fármacos, cómo potencializar o conseguir sinergia para buscar un resultado favorable a favor del paciente. Básicamente es eso. Juan Carlos, pero todavía yo pienso que hay mucha choque, fricción entre una medicina y otra. Pero en el caso de tus conocimientos, que tú lo pregonas permanentemente en redes y tiene fama de buenos resultados además, pues hay mucha gente que choca medio. Por ejemplo, me parece que tú pregonas el consumo de carne roja para mantener una línea nutricional, etcétera. Hay mucha gente que disiente ese tipo de cosas. ¿Tú no crees que todavía hay mucha resistencia en cuanto al enfoque y del abordaje nutricional de la medicina tradicional más tus técnicas y tu conocimiento? Pero es una parte normal de la naturaleza del ser humano, resistencia al cambio. Yo vengo también de una resistencia al cambio. Por muchos años yo fui culturista para mirar la apariencia solamente. Ahora yo, en función a las necesidades que yo he creado y la curiosidad que yo tengo de aprender y el amor que tengo por la salud, no tanto por la patología, sino cómo llegar ahí, me he puesto a estudiar. Por ejemplo, hablemos de medicina funcional de la carne roja. Por ejemplo. ¿Cuáles son los 3 animales en el Reino Unido con el pH más ácido que existe? Los 3 animales con el pH en la parte del cardio estomacal y la parte pilórica más ácido. La vaca y quién. Mentira. ¿Cuál? El primero es el buitre, que come el buitre, carroña. El segundo la hiena y el tercero el ser humano. Sí. Nosotros evolucionamos con la capacidad de comer una carne ya en estado de putrefacción y poder digerirla, siempre y cuando mantengamos el estómago sano. Ahora, cuando tú comes alimentos procesados o que no tienen ningún tipo de incidencia, un factor de acidez específico, el cuerpo comienza a perder el pH apropiado. Okay. Y eso te lleva a Helicobacter pylori, una candidiasis, porque, por ejemplo, el estómago tiene un pH completamente ácido. El duodeno, la parte ya lo que corresponde al intestino delgado, es prácticamente neutro, 7, y el colon es completamente alcalino. Cuando tú rompes esa cadena de factores que inciden por tus hábitos, como el estrés, alimentación con azúcares, un azúcar no necesita un pH muy ácido para ser digerida. Y si por volumen tú comes prácticamente todo procesado, cereales, frutas, que no es que esté mal, tú trasladas la alimentación y la rompes. Entonces tú pierdes esa condición antropológica, evolutiva, que nos permitió comer cualquier cosa y no en estados correctos de higiene, por llamarlo de esa manera. Y la carne roja, vamos a enfocarnos ahí, por ejemplo. ¿Cuáles son los mitos, los riesgos, beneficios que hay con la carne roja? El problema que pasa es que casi todos los estudios hechos con la carne roja toman población que no toman en cuenta si fuman, si toman, si no duermen. Usualmente el americano que come carne roja no come carne real, come carne altamente procesada y también de ganadería de explotación. Entonces es multifactorial. Yo creo que hay ciertos intereses, no quiero hablar tampoco de nada conspiranoico aquí, donde se ha desvirtualizado las cosas que nos hacen más seres humanos. Por ejemplo, tus abuelos, mis abuelos, no contaban calorías, no iban a gimnasio, vivían más años y comían cosas del campo. Así es. Hoy en día hemos trasladado el valor de lo del campo y lo hemos justificado a través de estudios específicos que usualmente tienen conflicto de intereses para justificar alimentos que vienen de una industria que hace todo procesado. Es muy sencillo de entender, o sea, tú no vas a encontrar en la calle un anuncio de plátano, ni de carne, ni de huevo. Tú encuentras cereales, tú encuentras cornflakes, por decir una marca de forma general típico dominicano, para el dominicano cornflakes, sí, en cualquier cereal en caja. Y eso no alimenta nada, eso lo que aporta son calorías vacías. Claro, o sea, si lo vamos viendo desde ese punto de vista, yo no apelo nunca al extremo, sino al equilibrio de la salud. Yo te puedo decir en mi práctica, en la mía, o sea, hablándote con resultados, que yo tengo personas incluso con diabetes tipo 1 no congénita, sino adquirida con una respuesta autoinmune a múltiples factores, primero con la validación de un médico endocrino que trabaja conmigo, y con una dieta carnívora
prácticamente en 30 días una hemoglobina glicosilada, que es el marcador básico clínico para medir qué tan diabético tú eres, bajar de 11.4 a 7.2 en 30 días. Y prácticamente eso es inédito en medicina. ¿Qué tú haces? Una dieta carnívora, porque la carne, no estoy diciendo que sea lo mejor, pero es el único alimento que no crea una respuesta inflamatoria de rechazo en el intestino. Hablando carne de verdad. Carne roja. Carne hecha con sal, Carne porque si de automáticamente tú, por ejemplo, la fríes esa carne con un aceite de canola que es ácido linoleico, y tú haces un search, linoleic acid and endothelial dysfunction, o disfunción endotelial, y el ácido linoleico es el principal causante, como inflamación específica de las arterias, para llevarte a los problemas de ateromatosis, o lo que tiene que ver con la incidencia de crear luego con el tiempo, que no es un proceso de 2 días, a trastorno del sistema cardiovascular. Entonces eso es medicina funcional, entender qué pasa y qué conlleva las condiciones y las enfermedades. Bueno, yo le quiero pedir al señor director que por favor ponga un cintillo con los números de teléfono para todos aquellos televidentes que tengan preguntas, también se puedan integrar a la conversación y preguntar cualquier cosa referente a medicina funcional, referente a cambios en sus hábitos alimenticios o las dificultades que a veces enfrentan para, por ejemplo, entrenar, entre otras cosas. Por favor, ahí pueden ver los teléfonos, nos llaman para cualquier pregunta en este sentido. Juan Carlos, muchas veces iniciar una rutina deportiva viene siendo uno de los wish list o uno de los deseos, ¿verdad?, de fin de año. Quiero perder peso, quiero hacer ejercicio. A veces la gente entiende que simplemente estar flaco es estar sano y no es así. Definitivamente perder peso ayuda a reducir múltiples enfermedades metabólicas, pero hay personas que hacen dietas extremas o que hacen procesos y se la pasan un día completo tomándose una Coca-Cola de dieta y tomándose a veces calorías que realmente son vacías y no aportan a su masa muscular y pueden inclusive favorecer a que aumente el riesgo de algunas enfermedades cardiovasculares. Para aquellas personas que quieren planificar y que tienen esa intención de hacer un cambio en su estilo de vida y llevar una vida más saludable, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú les brindarías? Mira, el primer paso, cada quien tiene que evaluar su estilo de vida, pero de forma general, yo diría que uno de los factores que inciden más en perder la apetencia a ser más proactivo en la parte física es el cansancio crónico, la fatiga que vive el ser humano hoy en día. O sea, nadie cansado, nadie trasnochado, en realidad le va a apetecer hacer un esfuerzo físico. Hay personas que lo hacen, pero esas personas que lo logran hacer a través de una fuerza férrea, una voluntad, incluso inciden en tener más incidencia en condiciones agudas, infarto de miocardio, infarto de miocardio, síndrome de muerte súbita. Yo siempre he dicho, vamos a observar. Tú vas al mirador y encuentras personas con una condición cardiovascular impresionante, aeróbica, y siguen siendo gordos. Okay. Porque en realidad la ecuación para estar en salud no es más ejercicio, sino manejar mejor el estrés. ¿Cómo se maneja mejor el estrés? El ejercicio debe ir de la mano en frecuencia e intensidad a factores de cada individuo con su capacidad de recuperación. Una gente que tiene un trabajo como el tuyo, mucha responsabilidad, que a lo mejor no duermes todos los días perfectamente, eres un médico con una trayectoria, estudios, familia, no importa lo que sea, quizás 3 veces a la semana, media hora es suficiente para conseguir el punto de equilibrio donde esa actividad va a retribuir en salud. Pero hoy nos vende que todo, mientras más es mejor, y no es el caso. Ahora hay una moda incluso de cantidad de viejevos, 40, 50, 60 años, corriendo en el mirador, 5K, 10K. No, mire, y es importante en ese sentido, Pedro Ángel, también hacer un llamado a la población en sentido general, sobre todo de que previo a hacer ejercicios de moderada a severa intensidad, de que se realicen una evaluación cardiovascular. Es súper importante de que se realicen electrocardiograma, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, análisis del lugar para ver cómo está su condición cardiovascular y metabólica y trabajar de la mano de endocrinólogos, cardiólogos y distintos especialistas en este cometido, porque el cometido que es principalmente llevar una vida más sana, también parte esencial es conocer cuáles son nuestros factores de riesgo y no someternos a un estrés adicional si tenemos a veces sin saberlo una enfermedad cardiovascular de base. Tú sabes que esa observación, te voy a interrumpir para aprovechar la sinergia y la oportunidad. Yo he observado inclusive en estudios que hay que personas que viven por la ley del menor esfuerzo tienden a vivir mucho más años que aquellos que hacen un cambio abrupto de ese estilo de vida. Porque cuando tú no haces mucho, el cuerpo se remodela internamente, se remodelan las arterias, se remodelan el sistema, o sea, todo lo que tiene que ver con estructuras de la luz arterial o la capacidad de elasticidad de las arterias. Pero una persona que no demanda,
pero prácticamente no lleva el cuerpo al límite. Entonces, como tú dices que esa parte es importantísima para todo el que nos está escuchando, cuando usted nunca ha hecho nada, corre el riesgo a llevar su cuerpo sin supervisión o ni siquiera con una vista real de saber su salud cardiovascular, una sonografía Doppler de la carótida para ver si ya tiene, por ejemplo, un proceso de aterosclerosis o arteriosclerosis, una de las dos, saber cuál es la capacidad de tolerancia de ejercicio. La gente incurre en hacerse mucho más daño. Por eso te estoy diciendo, como tú observas, que es muy importante, hay una moda. Yo siempre digo que hacer algo es mejor que nada, pero cuando haces más de la cuenta a veces es mejor no hacer nada. Porque el cuerpo humano es una máquina que tolera en proyección en función a su capacidad basal, lo que tú tienes. Si tú eres una persona que tú nunca has hecho nada y comienzas a caminar y te aumenta la frecuencia cardíaca, es tu cuerpo diciéndote y tú no puedes conversar porque te estás sofocando. Es, oye, por el día de hoy es suficiente. Pero ¿quién tiene la capacidad de decir cuándo no y cuándo sí? Entonces se exceden. Y tal como tú dices, cualquier persona incluso que va con cierta edad a mi consulta y le hago el levantamiento de su historia, que es lo que llamo un cronológico, de día a día y un historial clínico. Yo nunca he hecho nada, yo no duermo mucho, pero yo me siento bien, quiero comenzar a correr. Primero tienes que ver y le hago un referimiento al Santo Domingo Wellness Center, con quien yo trabajo en la gente, con el doctor Víctor Atal, el doctor Víctor Matos, le hace un screening completo. Pues yo tengo a ver cómo está para ver cómo está. Hay demás. personas incluso que han salido ahí ya con procesos de un score de calcio, o sea, que esa gente ha perdido completamente la capacidad de poder tener una adaptación a una demanda cardiorrespiratoria. O sea, entonces, oye, y hay que hacer un tratamiento intervencionista con algunas vitaminas, otro tratamiento que el médico va a elegir para darle la oportunidad de comenzar a remodelar ese reajuste negativo a esa vida sedentaria. Juan Carlos, déjame reenfocarme en la alimentación. Te apasiona mucho eso. Sí, hay dos tipos de dominicanos, los que comen, los que desayunan cibaeño y los que desayunan hojita y cerealito y cosita y avenita. ¿Qué es lo ideal en este país tropical para una persona delgada, para una persona que no es delgada? Su desayuno cibaeño, que esa es mi escuela, a mí que nadie me venga con avenita y cositas y que no, dame mis 2 plátanos y frío, mis 2 huevos y mi salami. ¿Qué es lo ideal? ¿Un desayuno cibaeño o la hojuelita, la cosita esta? Oriéntanos. La respuesta a tu pregunta es todo lo que viene del campo, es lo mejor que hay. Sí. Todo lo que viene del campo, todo lo que no es procesado o que apenas tú hirviéndolo o con una cocción sencilla te lo puedes comer, es más bienvenido para tu intestino. Qué buena noticia. Los cereales usualmente son invasores que crean trastornos en la función que tiene que ver de inmunidad, como frontera de inmunidad en el intestino. No es que no se pueda comer. Yo lo que siempre he dicho es que abanderan como la mejor opción de desayuno los cereales y no lo son. Incluso ya es un enfoque de la medicina funcional hace varios años. Dicen que el mejor desayuno es aquel que va a tender a mantener una insulina estable el resto del día y pulsaciones de glucosa. Casi siempre se evitan los cereales y la azúcar en la mañana y se dan más preferencia a las proteínas y las grasas de calidad. Aguacate, huevos completos, ese tipo de cosas. El día entero uno. Porque usualmente el cuerpo humano, de un punto de vista metabólico, trabaja en proyección. La primera comida del día va a dictar la preferencia de combustible. Casi toda persona que tiene algo de barriga tiene ya tendencia a un hígado graso, lo cual dice que tiene un metabolismo que corre solamente en glucosa, aunque tú no la comas. Que resulta que muchos factores que inciden en todo esto es el aporte de alimentos con un alto contenido de azúcar. Y nos han enseñado a ver qué contiene el alimento. Y debe ser el primer enfoque, cómo ese alimento va a interactuar con mi intestino, que es la base que va a incidir no tanto en las funciones metabólicas, incluso hasta la inmunidad radica prácticamente en un 85% del intestino. Entonces tu respuesta es todo lo del campo es bueno para nosotros. No quiere decir que no podamos comer de aquello, pero la balanza nutricional campo debe ser primero y todo lo demás debe ser considerado postre o la excepción. Juan Carlos, ¿por qué cuando tú mencionaste barriga, tú me miraste mucho, abriste los ojos? ¿Qué pasó? Es que yo vivo de esto. Un médico como el doctor, bueno, va a pedir una cantidad de analíticas, un ortopeda pide la placa de rayo X, yo pido automáticamente solamente párate de frente a mí, casi siempre por tu tipo morfológico, en medicina funcional, se puede determinar tu dominancia hormonal.
Juan Carlos, ¿y de comida? ¿Qué recomiendo del dominicano? Arroz, habichuela y carne. Eso de que hojita y... Mira, te voy a invitar a comer. No, yo no voy a comer lechuguita y hojita, no. Tú tienes pollo. ¿Qué tú recomiendas la comida en este país tropical? Vamos a hacer algo. Mira, en primer lugar hay que entender que como vive el dominicano hoy en día no es igual que hace 80 años atrás. Es lo primero. Mientras más estrés tú tienes, va cambiando automáticamente cómo tu cuerpo reacciona a lo que tú comes. Es lo primero. Está muy de moda los ayunos. ¿Sí o no? Sí, así es. Yo digo que el ayuno nunca es bueno si es constante y no tiene un enfoque en realidad terapéutico. Una persona con trastornos de la glucosa, una persona ya con hígado graso, el ayuno bien planificado, que no se exceda mucho en tiempo, va a ayudar a decongestionar el hígado, porque va a obligar que ese hígado graso comience a liberar la acumulación de grasas que tiene ahí, porque tuvo mucho tiempo con un organismo que creaba o solamente consumía azúcar. Ahora, cuando hablamos de medicina funcional y dietética funcional... Discúlpame que te interrumpa, Juan Carlos. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Su pregunta, por favor. Yo quiero saber dónde él consulta, dónde es su consultorio y si él toma seguro. De acuerdo. Por favor, para que nos comentes sobre tus redes sociales, sobre los teléfonos, dónde hacer cita, etcétera. Me imagino que, por ejemplo, en la consulta mencionabas de que hay otros médicos que trabajan de la mano contigo en esas evaluaciones. Sí. Puede ser que alguno de esos médicos tomen seguro, puede ser que parte del tratamiento sí o no. Cuéntanos sobre eso. Mira, usualmente para contactarme el número de teléfono es el 809-960-9192. O por las redes sociales tengo un número de contacto. ¿Cuáles son las redes? ¿Cuáles son? Es mi JC_Simó, JC_Simó. En Instagram hay un número de contacto para consulta, donde hay teléfono. Yo usualmente no tomo seguro médico, pero tengo dos modalidades: la consulta normal y lo que yo llamo también labor social. Si una persona no puede pagar la consulta, se le hace un momento muy específico, en horas muy específicas a la semana, y se reciben esas personas. Pero casi siempre cada caso, antes de recibirlo, se llena un formulario para determinar si puede venir directamente donde mí para no perder tiempo, o se le hace un referimiento primero al especialista para luego verse conmigo. Entonces, la mejor manera es por las redes sociales o la vía electrónica. Es la mejor forma, porque reiterando que yo no soy médico, es la parte más importante. Te voy a decir médico, oye, si tú quieres, y te lo agradezco, porque soy un amante de la medicina y admiro mucho a los médicos, yo soy prácticamente un consultor de salud, yo lo veo de esa manera, ¿tú me entiendes? Pero la mejor manera es por las redes sociales, ¿ok? Entonces te comentaba lo siguiente, con que la comida, en la parte de la comida, si yo te pregunto, tú le preguntas ahora a varias personas aquí, ¿cuál es el factor en los alimentos que incide más en trastornos metabólicos, en trastornos endocrinos? ¿Cuál es? El chicharrón. Los aceites vegetales refinados. Ni siquiera las azúcares. Okay. Los aceites vegetales refinados causan trastornos a todo lo que es tejido epiteliar, funciones endocrinas, factores inflamatorios. ¿Cuáles son estos aceites? Girasol, canola, soya y maíz. ¿Canola? Sí. Yo digo a cualquier persona que me esté escuchando, date 2 semanas comiendo lo mismo, no importa si es lo que tú quieras, lo mismo, que no contenga estos aceites, reduce dolores articulares, mejora la calidad del sueño, baja inflamación intestinal, se van las jaquecas, porque el cuerpo comienza a sanarse, no por lo que tú comes, sino por lo que tú eliminas que te hace daño. Y muchas personas cuando hacen mi plan, yo tengo un libro que saqué hace apenas 4 meses, se llama La filosofía de Decimo Diet, un libro pequeño, se redujo a la mitad su contenido, tenía muchas referencias médicas y científicas, pero era dirigido para que cualquier persona lo pueda leer. Y en este país no hay hábito de lectura, y yo quiero que todo el mundo lo lea. Un libro de 80 páginas con muchos gráficos, pero te lleva un trayecto explicándote cómo trabaja la salud y cómo tú la pierdes a través de los alimentos. Entonces, cuando tú comienzas a remover los alimentos proinflamatorios, ¿desaparece qué? La ansiedad. El ser humano hoy en día no come con hambre, come con ansiedad. La única especie que come sin hambre es el ser humano. Cuando tú comes con hambre, tú creas las condiciones en tu estómago, en todo tu sistema digestivo, para digerir cualquier comida. Cuando tú comes sin hambre, el hambre es una manifestación de que estás preparado para digerir. Y eso, inclusive muchísimas personas me han cuestionado, pero yo siempre le digo a las personas, escucha tu cuerpo, que tu cuerpo te habla, date la oportunidad. Y es que las personas no la han educado para entender que lo que tú comes tanto te acerca como te aleja la enfermedad. Juan Carlos, entonces tú eres partidario de que la gente no consuma aceite o que no consuma nada
que se fría con aceite? ¿O tú recomiendas algún aceite que no esté en ese? Eliminar los aceites vegetales refinados. Aceite vegetal. En los países donde además se consume aceite de oliva, porque no aparecen en el supermercado estos aceites, y yo he viajado mucho a dar talleres a Turquía, en el Mediterráneo, no hay prácticamente obesidad. Porque no consumen aceite. Es que esos aceites causan trastornos inflamatorios. Hay un factor en común que tienen todas las enfermedades crónicas, es inflamación sistémica. Dame que buscar en internet, en PubMed. Los aceites vegetales son aceites linoleicos. Tú pones aceite linoleico y enfermedad cardiovascular. Aceite linoleico, inflamación intestinal. Aceite linoleico, trastornos cognitivos. Hay una gran cantidad de factores que inciden. Entonces el de oliva se puede comer. Todo lo que no son procesados a través de procesos industriales, son buenos para el ser humano. Bueno, yo creo que sería interesante hacer como un breve resumen donde los televidentes puedan llevarse, por ejemplo, 5 tips que tú entiendes que es importante para hacer un cambio en su estilo de vida. En la medicina tradicional hablamos de que la dieta ideal es la dieta mediterránea, que recomendamos que las personas hagan ejercicio 3 o 4 veces por semana, 30, 40 minutos. Claro, cada caso se individualiza, que previo a una rutina de ejercicio importante es vital que se haga una evaluación médica completa y sobre todo también evitar el consumo excesivo de alcohol, el cigarrillo, otros hábitos tóxicos, pero al mismo tiempo también entender que nuestro cuerpo requiere descanso. No solamente ejercicio físico, sino ejercicio de relajación, dormir 6, 7 horas al día y de igual forma también tratar de reducir el consumo de lo que son los azúcares, sal, harinas, entre otros. En adición a esto, que es como la base de la medicina... Tú prácticamente lo dijiste todo. Que es como la base, ¿verdad?, de la medicina tradicional. ¿Qué otras recomendaciones puntuales le puedes brindar a los televidentes fuera de estas recomendaciones tradicionales? La clave o la base de la pirámide de la longevidad debe ser dormir bien. Hay que entender por qué no dormimos bien. Y prácticamente por un cambio, una ruptura de lo que sería el reloj biológico o el ciclo circadiano. ¿Cómo podemos nosotros mejorar eso? Simplemente tratando de coger por lo menos un par de veces al día un poco de exposición a través de los ojos a la luz solar. La luz solar es lo que va a permitir mantener ese ciclo hecho para que en su momento oportuno haya una producción óptima en la glándula pineal de la melatonina, que no es una hormona, es un indicador o un señalizador en el cuerpo para inducir un sueño reparador. Cuando dormimos correctamente reponemos todos nuestros neurotransmisores y comienza a desaparecer, que es el segundo factor que tiendo a explicar, dijimos el sueño, es la ansiedad por alimentos específicos. Entonces, cuando tú no tienes ansiedad, comienzas a comer con hambre. Cuando comes con hambre, comienzas a digerir. Y el doctor Thomas Levy dice lo siguiente: la mejor comida mal digerida es más dañina que la peor comida bien digerida. Y el estómago y el sistema digestivo responden a un tono parasimpático. Comer sin prisa es el tercero, sin celular. Yo no le como a nadie con prisa, prefiero pasar con hambre. Cuarto, no merendar, salvo que tenga un tratamiento con insulina, con tu médico endocrino que calcula esa aplicación de ese medicamento, esa hormona en función a la ingesta de carbohidratos. Usualmente no merendar es una de las mejores cosas que existen para evitar el hígado graso. Hasta el 1980, el hígado graso era solamente alcohólicos. Del 80 para acá, se estima que un 60-70% de la población ya tiene hígado graso, inclusive niños. Aceites vegetales, exceso de azúcar, todo lo que tú dijiste. Y en último lugar, hacer actividades físicas que no comprometan tu integridad articular y que puedas disfrutar. Porque pensamos que mientras más es mejor. El ser humano salió para moverse, caminar, algo de ejercicio que no sea extenuante. Nadie que corre todos los días 40 kilómetros va a vivir muchos años. El cuerpo es una estructura que el envejecimiento va asociado con pérdida de estos factores que inciden en un cuerpo robusto. Exceso degrada. Equilibrio mantiene. Prácticamente es eso. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu participación y por esta importante información para comenzar un nuevo año de una forma saludable. Gracias. Esperamos poderte tener nuevamente en los martes de salud al poder de la tarde. Y si lo puedes decir como mensaje final, ¿dónde localizarte? La mejor vía es por las redes sociales, en Instagram,
Ahí todo se hace por ahí, aprendí yo, no soy millennial, pero he aprendido por ahí. Es mi apellido, Juan Carlos JC, rayita abajo, Simón. A la orden para todos ustedes y la honra es mía por la oportunidad de codearme con un médico como tú. Muchas gracias por esto. Bueno, gracias y subimos a un nuevo corte comercial y venimos con nuestra próxima invitada.